Yo soy Camila Uribe, yo soy estratega ejecutiva de Casa de las Estrategias, hace 5 años trabajo en esta fundación. Yo siento de la situación actual que vive Colombia, digamos, esperanza, siento que mucha gente que no estaba siendo escuchada está siendo escuchada en este momento, pero también también siento preocupación sobre qué sigue en esta dinámica en la que estamos inmersos, cuál va a ser el próximo paso, qué más va a tener que pasar pues, para que haya soluciones reales a esta situación. Entonces sí, es como esperanza, pero preocupación. Yo lo que he tratado es dejarme guiar mucho por, sobre todo, los jóvenes que marchan. Tenemos mucho contacto con adolescentes, sobre todo, que también son muchos de los que están integrando las marchas, jóvenes, muy jóvenes, que están ahí. Yo me estoy dejando guiar mucho por sus emociones, por sus solicitudes, por lo que quieren que les escuche, y yo lo que siento en ellos es por un lado como la posibilidad de que los escuchen, que son chicos y chicas que no estaban siendo escuchados, que estaban siendo invisibilizados, que eran los invisibles, sobre todo aquellos que probablemente ni siquiera pertenecen a movimientos estudiantiles o no pertenecen a una universidad pública, por ejemplo, que ha sido durante los últimos años e históricamente quienes han movido más las protestas de los jóvenes, sino que también están integrando esas protestas chicos y chicas ninis, pues lo que llamamos ninis, que a veces tenían como que no había estado relegado a ellos también el ejercicio ciudadano por no estar institucionalizados o por no estar ejerciendo, digamos, un papel ciudadano de los convencionales, sino precisamente por esa condición de ninis estaban, digamos, como más marginados de la discusión. Ellos están ahí y yo me estoy dejando guiar por ellos, y yo lo que veo en ellos es que sienten, digamos, que por fin están siendo escuchados, que esto tiene que ver con ellos, que las cuestiones que se están aquí discutiendo y que se están llevando a la calle tienen mucho que ver con ellos, y digamos que a medida que van pasando los días, esas cuestiones yo siento que se van resumiendo en 2 temas principales, que son la represión, y es, digamos, ellos buscar que no sean reprimidos, pues por el Estado, y esto en términos de la marcha es por la policía, por la fuerza pública, pero también por el Estado en general. Y la segunda cosa es la corrupción, que el tema es que implica un montón de cosas la corrupción, ¿cierto? Que también tiene que ver con cómo se maneja un sistema formal e informal, qué políticas hay alrededor, qué prácticas hay alrededor, y cómo eso termina quitándoles un montón de derechos y un montón de posibilidades que tendrían en su situación tan difícil de exclusión en la que viven. La represión de la fuerza pública. Y es una cosa que, pues, para mí es muy importante. O sea, si me dicen, ¿por qué va a salir a marchar mañana? Yo digo, por una reforma a la policía, por lo menos. Y eso tiene que ver no solamente con los problemas que han pasado alrededor de la protesta, y a la protesta que empezó el 28 de abril, sino incluso para las protestas anteriores, y porque ya es evidente que es un problema estructural, no solamente en las protestas, sino en general en las ciudades, y hablo pues por mi experiencia mucho en Medellín, y es que la policía necesita una reforma para que sea una policía más cercana, más comunitaria, sea una policía más transparente, que tengamos más formas de hacerle seguimiento, de hacerle controles, que sea una policía más capacitada en derechos humanos, que sea una policía más capacitada en protección, especialmente de jóvenes, que son quienes están más vulnerables, por lo menos al homicidio, que es una cosa muy grave que tenemos que atender. Entonces, yo pido no represión y pido una reforma a la policía. Lo que puede ayudar a solucionar la situación en la que estamos, o pues particularmente mi pedido, que es el de la represión policial, y es el de la poca protección y cuidado que debe tener la policía sobre la población, y especialmente sobre la población joven, es una reforma policial. Pero yo creo que más profundo que eso, el tema de corrupción, de políticas sociales, lo que están pidiendo mucho los jóvenes también alrededor de trabajo, de estudio,
la policía, todo esto se resuelve con un cambio de la clase política, o sea, un cambio profundo en la clase política de este país, y eso solo lo podemos hacer los ciudadanos, y eso solo lo podemos hacer nosotros, no solo protestando. Yo creo que también podemos complementar formatos y buscar más formatos, y es una clase política que realmente responda a los pedidos de la ciudadanía, que realmente esté conectada con la ciudadanía, con los sectores, con todos los sectores de la ciudadanía, y sobre todo pues una clase política no corrupta, no represiva, y una clase política domesticada por nosotros los ciudadanos. Eso, digamos, como que sería el cambio estructural, y hay muchas formas pues en las que nosotros podemos hacerlo, y nos estamos juntando, yo creo que con ese objetivo, que es el objetivo último. Yo espero que complementemos formatos, que digamos es muy válido el formato de la protesta, digamos que se están escuchando esas voces, pero también que busquemos distintas formas de participación ciudadana, para hablarle a la clase política actual del país, pero sobre todo para cambiar esa clase política, para imaginarnos, o sea, convencernos de que podemos imaginarnos algo mejor, algo distinto, algo que responda realmente a nuestras necesidades. Entonces yo espero que sigamos en esa búsqueda, que es de más largo plazo y más profunda. Yo espero de los que piensan diferente, digamos que se tomen el trabajo de hacer una comprensión más profunda de quiénes son esas personas que están saliendo a marchar, sobre todo que revisen quiénes son los que están haciéndolo de manera pacífica, que son el 99.9% de los que están saliendo a la calle, que no nos dejemos contaminar demasiado pues por lo que está pasando, digamos, cómo se infiltran las marchas y demás, que es absolutamente preocupante, pero que de eso se tienen que encargar sobre todo las autoridades. Yo siento que es como si le estuvieran poniendo la responsabilidad o la carga del control de esos infiltrados y de esos problemas que se están generando en algunas marchas, como si se lo estuvieran poniendo a los pelados y a las peladas que salen a marchar tranquilos, y no, o sea, eso hay que aislarlo, hay que apartarlo, pero de eso pues se deberían encargar las autoridades, y no por eso se puede deslegitimar la marcha. O sea, tenemos que estar digamos, dispuestos a comprender, a escuchar, al diálogo, al acercamiento, pues incluso llegar a un espacio de estos, tener conversación, y en la vida práctica es hacer puentes con lugares de la ciudad distintos a los de uno, escuchar a esos pelados y esas peladas distintas a uno, que están en el lado opuesto de la ciudad en el que uno está, tomarse digamos como el espacio del atrevimiento de hacer amistad con esas personas, y entender que con esos puentes hacemos ciudadanía y podemos incluso ponernos de acuerdo con qué necesitan estas ciudades de aquí en adelante. Yo no tengo, pues me cuesta tener como una noción de país, y más en un país como de tantas cosas, y no quiero decir pues como que haya que dar república independiente, sino que como que me concentro más en lo que pasa en las ciudades, y el concepto de ciudad pues puede ser flexible en el sentido en el que una ciudad es un lugar donde dos o más personas estén intercambiando cultural, económica, socialmente. Entonces como que lo local me enfoca más. En todo caso, pues no sé, entonces por eso como que cómo define uno todo Colombia, es muy difícil como una sola palabra, pero podría ser que pues tengo como una visión más latinoamericana, pues como un poco como ciudades, pero a la vez romper fronteras. Entonces Colombia es Latinoamérica, y en ese sentido también es una cosa que está pasando en Latinoamérica entera, esta fuerza de denunciar, de entender lo diverso, lo étnico, lo racial, de convivir con eso y de hacer sociedad con eso. Es una cosa de una comprensión latinoamericana, lo joven, el tema de la educación está ahí muy presente, entonces es una cosa sí, más latinoamericana. Colombia es diversidad, y Colombia va a poder, en Colombia
vas a poder ser quien quieras ser, pues si seguimos así, pues si las cosas mejoran, podría ser quien quiera ser, que ejerza su ciudadanía, que no está, digamos, delimitada para cierta edad o cierta clase social, sino que ahí está el espacio ciudadano para que lo ocupe, para que tome decisiones por su ciudad, por su país, y para que incida también en esas decisiones, que somos capaces los jóvenes de buscar ese cambio en la clase política y en el país. Que escuche a los jóvenes, que abramos el repertorio, y que también se sigue escribiendo la historia, ¿cierto? La historia no es de lo que pasó de aquí para atrás, sino que se sigue escribiendo la historia y hacia allá vamos. No, yo quisiera escuchar que esto es una oportunidad para una mayor integración y propuesta social dialogada y concertada con quienes no estaban haciendo parte de eso. Yo quisiera escuchar a verdaderos servidores y servidoras públicas, a gobernantes más dispuestos a conectarse y a atender las necesidades de todos, pues cierto, no me estoy enfocando necesariamente solo a los jóvenes, sino como lograr hacer una comprensión de quienes no hemos logrado comprender. Y quisiera escuchar que va a haber una reforma policial. Yo sinceramente no marcho mucho, no lo hago mucho. Ahora sí, ahora marcho por acompañar los adolescentes, los jóvenes, muy jóvenes que están saliendo y que están queriendo ser escuchados. Marcho en contra de la represión y marcho en contra de la corrupción. De las personas que marchan, pienso que están haciendo solicitudes completamente válidas, pues que la marcha es una forma legítima de cuestionar, de exigir, y pienso que también, digamos, que corren cierto riesgo y que todos tenemos que estar dispuestos a protegerlos y a exigir que se les haga una protección efectiva. No, a mí a veces me preocupa de quienes marchan, pues que digamos en el tiempo se van abriendo como símbolos y momentos de lo que está ocurriendo, sobre todo en el tema de represión, que a veces como que algunos marchantes sienten que eso abre la posibilidad para responder con más violencia y para hacer generalizaciones que de pronto no son tan válidas. Entonces a veces no me gusta de quienes marchan que no encuentran formas creativas de responder digamos como a los hitos, pues, o como a los casos más graves de represión y de abuso de la policía. Tenemos que aprender a responder de manera creativa, y a veces algunos que marchan se están dejando llenar, pues digamos como de rabia, y están respondiendo de manera más violenta. El primer deseo que le quisiera cumplir a Colombia es que se produzca una reforma a la policía, pero de manera concertada, participativa, y que digamos como más regiones puedan intervenir también. El segundo es que quiero que Colombia tenga ciudades más placenteras y protectoras para sus adolescentes más excluidos. Y la tercera es que Colombia pueda hacer más ejercicios de diálogo y de concertación con distintos y distintas, y que nos juntemos más distintos y distintas a tomar decisiones sobre lo que pasa. Yo personalmente no pienso. Una palabra para imaginar el país del futuro, una palabra puede ser creatividad. Creo que vamos a tener mucha creatividad. Otra palabra para definir el país del futuro es inclusión. Y quisiera decir otra palabra para definir el país del futuro. Esa palabra sería diálogo y como concertación y escucha, sobre todo. A veces estamos como más dispuestos a hablar que a escuchar. Yo creo que podemos escuchar más. Pues son dos, pero
sin miedo, sin miedo. Yo me imagino mi ciudad sin miedo. Sí, sí, yo quisiera, yo confío en la gente, quisiera que las instituciones crearan también confianza y cuidado, pero en la gente sí. Para mí la compasión es poder sentirse en la piel, en la sangre, en el género, en el otro, básicamente. Poder sentir profundamente lo que siente el otro y tener la capacidad de ayudarlo y de transformar la situación en la que está. Yo le diría a mi comentario que escuche más. En Colombia está mal la clase política. En Colombia está mal la clase política que no se deja domesticar por la ciudadanía, que no se conecta con distintas realidades y distintas necesidades. En Colombia está mal la forma en la que concertamos, la forma en la que estamos eligiendo a nuestras autoridades. Y en Colombia está mal especialmente el homicidio. En Colombia está bien una ciudadanía que está teniendo también como un cambio generacional que la hace más participativa, con más compromiso y como más enterada y más comprometida con lo público. En Colombia está bien un cambio generacional que nos está pidiendo respuestas sobre corrupción y cambios sobre corrupción, sobre patriarcado, sobre juventud, sobre medio ambiente. Eso está bien y hay que atender ese cambio generacional tan interesante. El paro debe durar por lo menos hasta que encontremos una forma de organizarnos como ciudadanía para que estas peticiones, estas preguntas, estos cuestionamientos se lleven a otras instancias, pero que encontremos la forma de cómo juntarnos, de cómo hacer movimiento social. Termina siendo como una razón tanto para levantarlo como para no levantarlo, pero a mí sí me preocupa como la vida de las personas, ¿cierto? Yo no quiero que perdamos más vidas, o sea, no vale la pena derramar una gota de sangre, así como decía Fernando González, que no me acuerdo exactamente en esa carta que era lo que decía, pero no podemos perder más gente, ¿cierto? Sea porque en el contexto del paro o sea por no seguir en el paro, ¿cierto? Pero eso es una cosa que tiene que cambiar definitivamente en Colombia. Sería muy interesante que ocurriera algo simbólico, sobre todo político, en términos de una reforma estructural a la policía, a la fuerza pública o en términos de algún otro pedido importante pues, de los protestantes. Un consejo para el gobierno sería que escuche, que entienda las peticiones, sobre todo de muchos jóvenes y de muchos grupos étnicos y diversos, que escuche y que busque ante todo la protección de todos y de cualquier ciudadano, que sea capaz de tener el suficiente, digamos, como poder, que tener poder no implica violencia, o sea, el suficiente poder para no tener que aplicar violencia. Yo diría que sobre todo cuide y escuche. Un consejo para los marchantes, que esto es un movimiento social, que nos propongamos la idea de ser movimiento social, de tener búsquedas conjuntas, pero que no sea ojalá a través de un solo caudillo que nos lleve a todos, sobre todo que esa figura de caudillo es muy peligrosa también. Entonces pensarlo más como movimiento que como que una sola persona nos va a salvar y va a ser caudillo. Entonces, cambio, evolución y también, digamos, hay miedo y necesidad de cuidado y de protección.